Shalom para todos los que estamos aquí y los que nos están observando y mirando. Con gusto, con gratitud de corazón. Vamos a tratar de terminar la carta a los romanos. Únicamente vimos la introducción, faltó analizar el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta conocida comúnmente la carta a los romanos. Y para ello vamos a pedir dirección, la dirección celestial, la dirección de nuestro Abba Kadosh. Abba, te bendecimos y te damos gracias. Bendito eres, Padre, que nos has dado tu Torah, tu Torah de verdad, y que has aclarado a través de tu Torah nuestra mente y nuestro corazón. Y que las escrituras, Padre, han sido más sencillas entendiendo tu Torah de verdad. Padre, también pedimos para que nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan les dé sentido de inteligencia, les dé la dirección de tu Ruach HaKodesh, de inspiración divina, Padre, para que podamos comprender así todas las cosas. Estamos dispuestos, Padre, a escuchar tu voz, a que nos ayudes, como siempre lo has hecho. Declaramos que no estamos solos, que no nos manejamos conforme a nuestra voluntad, sino tratamos de hacer tu voluntad. Es por eso, Padre, de una manera sencilla, con gratitud de corazón, exponemos este tema importante, esta introducción, Padre, de la carta del rabino Shaul a los creyentes en Italia. Y que esto selle nuestro corazón. Y lo pedimos, Abba, en el nombre de nuestro Rey y Salvador, Yeshua HaMashiach, porque así te ha placido, Padre, así lo has determinado. Nosotros lo entendemos. Gracias. Hemos dado todo un resumen de la importancia de recordar el principio de la congregación, que ya sabemos que se encontraba en Roma y que estaba mayoritariamente constituida por judíos. Digo mayoritariamente constituida por judíos porque inicialmente todos en Roma eran judíos. Posteriormente vinieron los gentiles, que se convertían esos gentiles al Elohai de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua HaMashiach. Eso le explicamos en la introducción. Pero déjenme decirle que muchos gentiles en aquella época, estamos hablando entre los años 49 y 52, cuando aconteció que Tiberio Claudio había ordenado que todos los judíos fuesen expulsados de Roma. Entonces, empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque muchos gentiles iban a las sinagogas. Muchos gentiles en aquella época en Roma iban a las sinagogas y formaban parte de la comunidad judía. Ya lo habíamos explicado como temerosos de Elohim o como prosélitos. Entonces fue de este núcleo importante de personas de origen no judío que se formó el núcleo primario de las comunidades no judías a las que Rab Shaul y Barnabá fueron comisionados de forma especial. En el ámbito podemos decir que Rab Shaul era el emisario especialmente para los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, repito, se habían quedado sin el liderazgo en Roma. Y era necesario que se le diese a los creyentes de origen no gentil un seguimiento.
porque iban ellos a tomar formas, a tomar dogmas, ideologías extrañas. Por eso que Rab Shaul está atento a todo lo que está aconteciendo, a toda esta generación que sale de Roma. Entonces, las cuestiones políticas fueron críticas, podemos decirlo así, que fueron críticas ¿para quiénes? Pues para los judíos. Y fueron expulsados de Roma. Entonces, tenemos que aclarar que la congregación de aquella ciudad, es importante aclararlo, que había sido formada originalmente de judíos y cuyos líderes inicialmente habían sido judíos, los cuales instruyeron a los conversos provenientes de los gentiles acerca de la fe en Mashiach y en la disciplina de la palabra. ¿Y ahora qué sucedió? Que se quedaron sin sus líderes naturales. Entonces los creyentes de origen gentil, ¿qué hicieron? Tuvieron que asumir ese vacío, ese liderazgo producido por la expulsión de los judíos mesiánicos. Y cuando Shaul escribe esta carta, alrededor del año 58, podemos decir que son 5 o 6 años después de aquel evento de carácter político, la congregación romana era mayormente no judía. Entonces, se crearon condiciones religiosas, teológicas, que explicaban muchas de las razones por las cuales Shaul escribe esta carta a los romanos. ¿Cuál era la idea que se generó en aquella época? ¿Qué era lo que pensaban ellos en cuanto todo ese liderazgo judío fue quitado de ellos? De hecho, fue expulsado de Roma. Fueron expulsados todos ellos de Roma. La idea era que los gentiles, se decían ellos mismos, que eran el nuevo pueblo del Altísimo, era el nuevo pueblo del Altísimo. Y que Israel, prácticamente los judíos, habían sido desechados. También se murmuraba en aquella época que todos los judíos perdieron su oportunidad y fueron despreciados. Y ahora la bendición era para los creyentes, no judíos. Entonces, ¿por qué? Porque hace muchos años yo escuchaba esos comentarios. Y se decían en las congregaciones de aquella época, hace más de 20 años yo creo, que todos en la congregación decían que ellos eran pueblo y que los judíos ya no eran pueblo. Y mi espíritu, no sé, no lo entendía porque no conocía las escrituras. Mi espíritu se contristaba. Y en mi ser interno decía que eso era incorrecto, no conociendo las escrituras. El Ruach HaKodesh, podemos decirlo así, daba testimonio a mi espíritu que eso era incorrecto. Y es por eso que a través del tiempo nos dimos a la investigación, a través del tiempo. ¿Y a qué conclusión llegamos? De que Israel es el primogénito. Y siempre ellos han sido el pueblo. Que se digan que son pueblo y desechando a los judíos es un error teológico, diría yo, terrible. Es por eso que se estableció
lo que se conoce como la teología de la sustitución, del reemplazo, en el sentido de que ya Israel no cuenta en el programa de Elohim y que los creyentes gentiles son ahora únicos receptores de los pactos y de las promesas. Hay que recordar que los pactos y las promesas fueron dados a su pueblo, a nadie más. La Torá fue dado a su pueblo, a los hebreos de aquella época. Y eso es evidente en toda la Torá. Y la Torá da testimonio de todo ello. Es por eso que en el capítulo 9 y el capítulo 11, del 9 al 11, vamos a tratar de entender esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo inicia el capítulo 11, verso 1? ¿Cómo inicia el capítulo 11, verso 1? Vamos a leerlo. Y dice, digo pues, ha desechado Elohim a su pueblo. Y se les ocurre la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, que conoció, escuche bien, que conoció desde antes de la fundación del mundo. Es un contundente no. No ha desechado Elohim a su pueblo, que conoció antes desde la fundación del mundo. Analicemos eso. ¿Cómo inicia el capítulo 11? De una manera contundente. Entonces podemos entender que hay un ejemplo de un remanente tomado del reino, principalmente del norte. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, o no sabéis, que dice la Escritura de Eliyahu, cómo invoca Elohim contra Israel, diciendo, Adón, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y mi vida buscan para quitármela. Escuche bien, el Eterno siempre ha tenido un remanente. No todos los profetas doblaron sus rodillas ante los Baales. El Eterno tuvo un pequeño remanente. Dice la Escritura que eran 7,000. Entonces, si el Eterno siempre ha guardado un remanente, y ese remanente es el olivo natural. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ese remanente es el olivo natural. Habíamos hecho mención, y quiero comprobarlo ahí en Yohanan, capítulo 1, verso 11. Yohanan, capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice? Vamos a leer la versión Reina Valera, que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Dice, a los suyos vino. Porque muchos tienen esa actitud de decir, bueno, es que fueron infieles y desecharon al Mashiach. Pero recuerden, esta carta dice que hubo un remanente. Hubo un remanente. ¿Qué quiere decir? Que no todos lo despreciaron, nada más un específico, y eso es lo que vamos a tratar de entender. En el Código Real dice, a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. A los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Y habíamos explicado, los del oficio, de su propio oficio, se refiere a los jueces principalmente y a los gobernadores de aquella época. Porque si nosotros decimos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron,
Entonces, por esa causa y por ese terrible error, se ha pronunciado y se ha alargado constantemente a través de 400 años aproximadamente. Me parece que son 400 años, no preciso ahorita el número. La versión primera, Reina Valera, tiene un aproximado de 400 años. Entonces, durante 400 años, mencionar que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dan a entender que todo el pueblo de aquella época, todos los judíos lo rechazaron. Pero no es así. Porque en esta versión dice que únicamente a los de su propio oficio. Únicamente a los de su propio oficio. Uno de los oficios más tremendos del Mashiach es ser juez. Él va a ser juez sobre toda la tierra. Entonces vino a los jueces y a los gobernadores. Y los jueces y los gobernadores los desecharon. Entonces, es por eso este versículo, con todo respeto lo digo, para todos aquellos que tienen la versión Reina Valera, es necesario que lo ajusten. Es necesario que cuidadosamente sea transformado. Porque por este versículo hay mucho odio a los judíos. Y responsabilizan a los judíos de que todos los judíos, porque así entendemos esta versión, que todos los judíos de aquella época, a los suyos vino, refiriendo a todos los judíos, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero no puede ser así, ¿por qué? Porque el Eterno ya siempre y por los siglos ha conservado un remanente en Israel. No lo pueden desechar porque es un remanente fiel. Y esa era mi duda con el tiempo. No puede ser que todos lo hayan rechazado. ¿Cómo es posible eso? Y a través del estudio reconocimos ese, el remanente. Lo estamos leyendo ahí en la carta a los romanos. El remanente. Entonces vean, vamos una vez más. Dice, a los de su propio oficio vino, pero ellos no le aceptaron. Hay una gran diferencia. Un sector específico a todos los judíos. Hay una gran diferencia. Mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Elohim. ¿Escuchó bien? Jueces y sacerdotes de Elohim. Entonces, regresamos a esa introducción y al capítulo 11. De esta carta. Esta es una de las cartas, diría yo, más enigmáticas y más profundas, la carta a los romanos. Es una carta dirigida directamente a los gentiles, a los creyentes gentiles en Roma. Bueno, regresando al capítulo 11, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir del capítulo 11? De que Rab Shaul da una respuesta contundente. ¿Y cuál es esa respuesta? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que esta teología de la sustitución no tiene fundamento ni en el programa del Eterno, ni en ninguna evidencia histórica. El Eterno no ha desechado a su pueblo. Y esa es una evidencia teológica entendible.
podemos decir, clara. Entonces, en otras palabras, el argumento de Shaul es el siguiente. ¿Cómo ustedes van a decir que Yud-Hei Vav-Hei ha desechado a los judíos? ¿Cómo? Su pueblo, cuando yo mismo soy judío. Diría el autor a la carta de los romanos, yo mismo soy judío. Y si desechó a su pueblo, también yo, el autor de esta carta, podemos entender así, soy desechado de la tribu de Benjamín. Entonces, podemos concluir, si el Eterno ha desechado a los judíos, me hubiera desechado a mí también. Pero como no lo ha hecho ni a mí, ni al resto de los apóstoles, ni al resto de los miles de creyentes judíos, esto prueba que la doctrina que afirma que el Eterno ha desechado a su pueblo es una enseñanza falsa y es una enseñanza, una doctrina de error. Entonces, analicemos eso. Nosotros debemos estar agradecidos con el Eterno. ¿De qué manera podemos estar agradecidos con el Eterno? De que el pueblo, en parte, como dice la Escritura, ahorita lo vamos a saber más adelante, en parte fue adormecido. En parte fue adormecido. ¿Por qué? Porque el Eterno ya tenía planes específicos. Y vamos ahí mismo al capítulo 11, verso 11. Capítulo 11, verso 11. Capítulo 11, verso 11. Y bueno, pues también podemos hacer una referencia que creo yo es importante, interesante, porque el sueño de Israel, escuche bien, el sueño de Israel en el exilio va a dar luz y salvación ¿a quiénes? A los gentiles. Va a dar luz y salvación a los gentiles. Y es por eso que estamos aquí. Antes éramos gentiles. ¿Y qué nos dio el Eterno a través de este plan maravilloso de salvación? Luz y salvación a nosotros como gentiles. Tenemos que agradecer. Y para ello, el Eterno tuvo que utilizar ¿a quién? A su pueblo. Hasta para eso, hermano. Hasta para eso. Entonces, ahí en el capítulo 11, verso 11, digo, pues, su tropiezo es para eliminarlos, está refiriendo a los judíos, para eliminarlos como pueblo. Ve usted la interrogante. Repito, o con esta versión, digo, pues, su tropiezo es para eliminarlos como pueblo. Entonces, una vez más, Shaul contesta y dice, ni siquiera se les ocurra la idea, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Sabe usted que toda la nación judía son celosos del Eterno? Y que no lo comparten con nadie. Aunque ya estaba establecido en la Torá que ellos iban a hacer luz a las naciones. Ellos, primeramente, iban a hacer luz a las naciones. ¿Por qué? Porque a ellos se les dio la Torá. Los pactos, las promesas, los profetas. Hermano, a ellos se les dio todo eso. Y es por eso que también el rabino Shaul dice en sus cartas que la salvación viene de los judíos. Lo reitera en varias ocasiones. La salvación viene de los judíos. Porque ella estaba escrito en la Torá que ellos iban a hacer luz a las naciones. Y no podemos negar eso. No podemos negar eso. Por eso,
ni siquiera contesta a Rabbi Shaul, ni siquiera se les ocurra tal idea. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quiénes? A los gentiles, para provocarlos a celos. ¿Cómo es posible que el Eterno va a salvar a un pueblo que no conoce y que no le invocan? Al contrario, abominan. Provoca celos. Y su transgresión es riqueza del mundo. Y su derrota, la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Por cierto, mi carácter personal, las personas que admiramos en las Escrituras, y más en los apóstoles, es del cual estamos hablando, el Rabino Shaul. Porque él trabajó más que todos los apóstoles, más que todos los apóstoles. Y dice, he trabajado con mis manos. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de su ministerio, que fue amplio en gran manera, tuvo que trabajar con sus manos. Y eso es digno de doble honra. Digno de doble honra. Porque no cualquiera usa sus manos trabajando y sirve al don. Se necesita, hermano, tener dones especiales. Se necesita amar al Eterno. Se necesita hacer un doble esfuerzo, más allá del 100%. Se necesita administrar el tiempo al máximo. Y por eso que es ese varón digno de doble honor. Trabajó más, y él lo dice con sus propias palabras, he trabajado más que todos los apóstoles. Yo creo que la gracia del Eterno fue sobre él y lo llenó de dones y de sabiduría. Y por eso que le está dando dirección a quienes, a los gentiles, por medio de esta carta a los romanos. Y bueno, en el verso 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y haceros salvos a alguno de ellos. Se preocupaba por su pueblo. Porque si su exilio, deviniendo en reconciliación del mundo, ¿qué será su retorno si no vive entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa de donde es tomada. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y para poder entender, cuando se refiere al exilio, también se refiere al exilio, podemos decir, y retorno. Escuchen bien, exilio y retorno. Y esto forma parte de ¿qué? De un pensamiento hebraico más profundo de entre los planes y misterios del Eterno. Porque no hay redención sin exilio. Hubo un endurecimiento, en parte. Luego dicen, en otras versiones, hubo un adormecimiento en parte. Pues por ese endurecimiento vino la salvación a los gentiles. Dice en parte, hay que aclarar. Es por ello que se produce un fenómeno. O en
lo teológico se puede decir un misterio. Porque se dice en la Escritura que grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Entonces, a partir de ese concepto, ¿cómo podemos explicar nosotros que el Mashiach judío haya sido rechazado como tal por los gobernantes de su propio pueblo? Estamos aclarando lo que ya explicamos. Repito, ¿cómo explicar que el Mashiach judío haya sido rechazado como tal por los gobernantes de su propio pueblo? No por todo su pueblo, ya lo explicamos. Y que los gentiles cada vez más se conviertan a la bomba. Se produjo ese fenómeno. Más gentiles, hermanos, se convertían al Elohai de Israel por el medio de Mashiach. No había otro medio, no había otra circunstancia. Entonces vemos que en esta carta del rabino Shaul está dando respuestas a esta pregunta mediante la exposición de uno de los misterios más extraordinarios de la redención. Porque ciertamente para muchos sigue siendo un misterio. Si entendemos nosotros por misterio como algo que está escondido en el corazón de nuestro abacados, y a menos que Él lo revele, ningún mortal podrá nunca, bajo ninguna circunstancia, descifrarlo, imaginarlo o concebirlo. Entonces tendremos una idea de la riqueza de esta revelación. Porque nos encontramos en esta carta. Y esta carta ha sido ya, podemos decirlo, cuando la confianza ha sido ya revelada. Entonces entendamos eso, que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Podemos dar el resumen que, en otras palabras, Israel no hubiera sido endurecido en parte si los gobernantes y ancianos de Israel hubieran aceptado a Yeshua como Mashiach en su primera venida. ¿Qué hubiese acontecido? El reino mesiánico prometido a nuestros padres había comenzado y ningún gentil había sido salvo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Si todos lo hubieran aceptado en su primera venida, que los judíos no lo hubieran rechazado, entonces ¿en qué momento entran los gentiles? Porque es por el tropiezo de ellos. Que se entienda muy bien eso, este principio. Por eso también debemos dar gracias a nuestro Padre que está en los cielos, por ese plan divino. Porque por el tropiezo de ellos vino salvación a nosotros. Consecuentemente, en vez de orgullo, en vez de vanagloria, en vez de jactancia, en vez de arrogancia, los gentiles que se conviertan al Adón deben de ser agradecidos con Hashem, que se les dio una oportunidad de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. No jactarnos ni gloriarnos, ni decir tonterías que nosotros somos el pueblo. Cuando el Eterno desde el principio eligió a su pueblo. No podemos cambiar esas cosas. Nunca. Son principios teológicos bien establecidos. Y es por ello que el Eterno nos da una oportunidad de salvación. ¿De qué manera? Endureciendo a su propio pueblo y a sus propios líderes. Entonces eso de a los suyos vino y los suyos no lo recibieron es incorrecto. Vino a la gente de la política, a los de alto rango, a los gobernadores y a los jueces de aquella época. Consecuentemente, el endurecimiento de una parte de Israel, aclaramos, en relación con revelación de Yeshua como Mashiach. No es desobediencia, es profecía. Esto no es otra cosa que un misterio. Ahora, también hay un segundo plano
en donde podemos decir que por su transgresión vino la salvación a los gentiles, como lo acabamos de leer, para provocarlos a qué? A celos. Aquí hay una segunda razón, que la salvación de los gentiles y la vida de los redimidos provenientes de los gentiles sea un instrumento que provoque a celo a los que de Israel fueron endurecidos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Los creyentes de origen no judío no están obligados a guardar los mandamientos de la Torá, como lo está el judío. Entonces, solamente hay 7 principios básicos que están en la memoria de los apóstoles, que fueron considerados en el llamado Concilio de Jerusalén, que va a ser, una vez terminando de ver este tema, posteriormente los 2 olivos, vamos a ver el concilio que se dio allá en Jerusalén. Y habla de 7 mandamientos que sí podemos llevar a cabo y que también tienen una razón de ser con los mandamientos noágicos. Y recuerde lo que ya habíamos dicho, de hecho estamos preparando ese tema, los mandamientos noágicos, los mandamientos que el Eterno da a las naciones. Y tuvieron que pasar 1000 años porque el Eterno se da cuenta que los mandamientos que se les da a Noah, las naciones no lo cumplieron. Entonces el Eterno toma un pueblo especial, un pueblo elegido, y les manda la bendición y la iluminación de este mundo que es la Torá. El Eterno es el dador de la Torá. Tuvieron que pasar 1000 años para que entonces sí se diera la Torá en el monte Sinaí. Bueno, pues estamos tratando de entender esta carta que le escribió un judío. Perdón que haga referencias, pero es importante entenderlo así. Un judío conocedor de Torá, rabino. ¿Y ante quién estamos presentes? Que tenía amor y pasión por los gentiles. Y le trata de dar un seguimiento correcto ¿a quién? A los gentiles. De origen, obviamente, no judíos. Obviamente. ¿Por qué? Porque se quedan sin un liderazgo. ¿Por qué? Porque hubo un problema político en Roma y expulsan a todos los judíos de Roma. Entonces las sinagogas se quedaron sin liderazgo. Los creyentes de origen gentil que se convirtieron al Elohai de Israel empiezan a tener problemas. Pero Rab Shaul estaba atento a todas esas cosas y por eso escribe esta carta. Es una carta dirigida a los gentiles. Entonces, seguimos allí en el capítulo 11. ¿En qué versículo nos quedamos? En el verso 16, en donde dice que si las primicias son santas, también lo es la masa donde es tomada, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ok, tratamos de explicar esto. ¿Cuál era la raíz en Roma? Una raíz de origen judío. Se quita la raíz. Pues hay un principio que debemos entender. Si la raíz es santa, ¿cómo va a ser el tronco? Santo. ¿Cómo van a ser las ramas? Santas. Y lo que cuelga de las ramas, que es el fruto, ¿cómo va a ser? Santo. Pero si se quita la raíz, el buen olivo, ¿qué va a quedar? Nada. Nosotros como padres, un ejemplo sencillo, tenemos raíces profundas, conocemos santidad, lo practicamos. ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? De la misma forma.
Nuestros hijos es nuestro fruto. La familia son las ramas. Entonces la raíz debe ser santo para que todo el producto, llegando hasta el fruto, sea santo. Entonces, Shaul conocía ese principio y es por eso que le da un seguimiento a los gentiles. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque se preocupó por los gentiles. Y fue designado especialmente a los gentiles. Porque si algunas de las ramas fueron desgajadas, escuchen bien, si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, cuando dice algunas ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo entendemos eso? El olivo silvestre lo representan los gentiles. El olivo silvestre. El olivo natural lo representan Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, todos los profetas. Vea usted el olivo silvestre, la esencia del olivo silvestre. Se está hablando, si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. ¿Escuchó bien? Ha sido injertado entre ellas. ¿Por qué estamos haciendo esta observación? Que no fue necesario que quitasen las ramas naturales para que nosotros fuésemos injertados en ellas, sino que fuimos injertados en el olivo natural entre ellos. ¿Por qué? Porque me gustaría que leyéramos la versión Reina Valera, que espero que algún día corrijan eso, y lo viéramos en la versión Reina Valera, capítulo 11, verso 17. Capítulo 11, verso 17, vamos a leerlo. Aquí tenemos a la mano la versión Reina Valera. Verso 17. Y cito tal como está la versión. Vino pues, estamos ahí, permítanme un tantito. Okay. Vamos a tratar de entender esto porque esto se tiene que corregir. Y todo por amor a su nombre. No por capricho o por orgullo, de ninguna manera. Porque debemos de exigirnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Siendo buenos estudiantes. Que nos gusta la investigación también, que es importante. Que seamos académicamente honestos. Y no podemos aceptar ese tipo de errores. Romanos capítulo 11, verso 17. Ahí estamos, hermanos. Ahora lo pueden leer. Dice que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas. ¿De ellas? Repito, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas. En lugar de ellas. Como diciendo, quitaron las ramas en el olivo natural para que nosotros fuéramos injertados en ellas. No es así. ¿Por qué? Porque el Eterno no ha desechado su pueblo. ¿Cómo dice su versión, hermana? Rápidamente, y diga qué versión tiene a la mano. Ahorita la Kadosh. La versión Kadosh. Romanos 11, 17, ¿verdad? Sí. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo.
Los que dicen, fuiste injertado entre ellas. Hay una gran diferencia. Bueno, pues podemos decir que en ese punto, esa versión está en lo correcto. Y ahí menciona, olivo ¿qué? Silvestre. Repítalo otra vez, hermana, por favor. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Hasta ahí. Y te fuiste injertado entre ellas. ¿Y aquí qué dice? Ha sido ingerido en lugar de ellas. Hay una gran diferencia en decir en lugar de ellas y entre ellas. ¿Sí estamos notando la diferencia? En lugar de ellas. Espero que mis hermanos lo estén mirando, observando, lo estén entendiendo. Lo estén entendiendo. Entonces, dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. Entre ellas. Y aclaramos de dónde se tomó estas palabras. Tanto en el manuscrito semita como en los griegos antiguos, nunca tiene en vez de ella. Nunca tiene en vez de ella. Como la mayoría ha traducido y dio lugar a la doctrina del reemplazo. Este versículo da lugar en la versión Reina Valera a la teología del reemplazo. Ponga toda su atención en esto. ¿Por qué? Porque ya lo hemos entendido. Algunas ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche, has sido ingeridos en lugar de ellas. No dice entre ellas, que hay una gran diferencia. Entonces, esto es una idea gentil. Es una idea no bíblica. Y es importante que el lector perciba esta diferencia de la cual ya estamos hablando y estamos explicando. Verso 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz. Escuche bien. Aunque fuimos injertados en este caso, fuimos injertados entre ellas, no podemos criticar a las ramas porque estamos entre ellas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los judíos. Hay personas que son insensatas y se expresan mal del pueblo judío. No, hermano, porque estamos entendiendo la Escritura. No hagamos eso, porque vendrá maldición por parte del Eterno. A través de los tiempos, de pueblos que le han hecho guerra al pueblo de Israel, que se han rebelado en contra del pueblo, hermano, ha venido problemas graves a esa nación. También hombres que odian a los judíos, que son antisemitas y que odian a los judíos, tienen problemas graves delante del Altísimo. Usted y yo sé que entendemos eso. No lo podemos hacer. Porque vea usted lo que dice. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pero levantarás una objeción. Las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por fe obediente, puedes quedarte plantado. No te enorgullezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hay dos cosas, una dualidad, llamémosla así, por parte del Eterno. La bondad y su severidad.
Así como el Eterno ha sido bondadoso, así también ha sido severo. Entendamos eso y que nos embargue el temor a Hashem en nuestras vidas y a nuestra familia. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero bondad contigo si permaneces en bondad. De otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Así como lo quitó, así también lo puede volver a injertar. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Porque recuerde que al final de todas las cosas, todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Es decir, que lo va a volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, será nuestra naturaleza, olivo silvestre. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales? Escuche bien, ¿cuánto más los judíos serán injertados en su propio olivo? ¿Están escuchando? Eterno es impresionante aquí en la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una restauración en Israel. Para todo Israel, lo podemos decir de esa manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel adormecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Escuchó bien? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué dicen los profetas? Tendrá Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermoso esto. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al mensaje que proclamamos, nos hace la vida imposible por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Hashem, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia. Escuche bien. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fundamento? Pues para tener misericordia de quienes? De todos. Tanto judíos como gentiles. Repito. Porque Elohim sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ve usted? ¿Ve usted esto que es muy importante? Y bueno, y yo quiero que estas palabras que digo, cuando hablamos, por ejemplo, del regalo del Eterno, el traducido es don o gracia. Escuchen bien, don o gracia. ¿Cómo podemos entender la gracia? Vimos que la gracia se extendió a los gentiles, por tropiezo de ellos, en parte. ¿Qué es la gracia?
lo que se decía antiguamente. Y también podemos decir que es un regalo inmerecido. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista divino, ¿cómo definimos la gracia? La gracia de la autoridad legal, escuche bien, la gracia de la autoridad legal investiga ¿sobre quién? En este caso, sobre el Rab Shaul, sobre este hombre ejemplar. ¿Por quién? Por el Mashiach. Se le dio gracia a este varón por medio del Mashiach para establecer las ordenanzas por las cuales los conversos de entre los gentiles debían vivir, ahora que han sido hechos parte del Israel. ¿Escuchó bien? Ahora somos hechos parte juntamente con la nación de Israel, por medio del Mashiach. Eso es maravilloso. Parte de Israel, de Elohim y de la comunidad de los Kedoshim. Apartados para él, los Kedoshim, por medio de la gracia. Por medio de la gracia. Es algo que no merecíamos, pero sin embargo el Eterno vio nuestras impurezas, nuestras inmundicias, y tuvo que endurecer a parte de su pueblo para que entonces sí entrara la plenitud de los gentiles. Y con esto hemos dado por terminar ese capítulo 11 y ver un poquito de historia de cómo fue que surgieron ¿quiénes? Los gentiles de origen no judío. ¿Cómo es que llegaron a las sinagogas judías? Porque esta historia muchos la rechazan, dicen que no es cierto, que no fue así. ¿Por qué los judíos ahí? ¿Qué tuvieron que llegar los gentiles con los judíos? Si no, ¿cómo iban a entender al Mashiach? Yo pregunto, si el Mashiach era judío, ¿cómo un gentil iba a entender al Mashiach? El Mashiach con costumbres judías. ¿Me explico? Entonces era necesario que ellos se reunieran en la sinagoga judía. ¿Por qué? Porque se apartaban de sus idolatrías y se convertían al Elohai de Israel por medio del Mashiach. Eso fue lo que aconteció allá en Roma. Entonces ellos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles de origen no judío que se están convirtiendo por medio del Mashiach al Elohim de Israel? Esa es la pregunta. Y posteriormente vamos a ver el concilio en Jerusalén, que habla de eso. Habla específicamente qué iban a hacer con ellos. ¿Que acaso van a ser seguidores de la Torá? ¿Se les va a aplicar todos los mandamientos de la Torá? Se hacían la pregunta a los apóstoles en el libro de los Hechos. Y eso va a ser nuestro próximo tema para analizar. Pues aquí quedamos y aquí nos despedimos. Shabbat Shalom. Bendición a todos.